Ahora voy a cambiar el filtro del aire y también le voy a dar una lavadita a la válvula PCV. Ese filtro ya anda bien sucio y se me hace que también ya está un poco saturado, entonces ya necesita uno nuevo. Y también igual como el filtro ya anda muy sucio, igual la valvulita va a necesitar una limpiada. Aprovechando que voy a hacer eso, sirve para mostrar la falla que hace cuando el filtro ya anda muy sucio y que también la válvula anda sucia. La falla que hace es principalmente en baja, en ralentí. Aquí en el tacómetro las revoluciones van a estar oscilando un poco y también el motor se siente como que vibra y está trabajando inestable. Y también en los cambios de velocidad, primera y segunda, se siente como un jaloncito muy leve, pero sí se alcanza a sentir. Y de igual forma, en los mismos cambios, primera, segunda, tarda un poquito en responder el acelerador. Pero igual eso por lo mismo, porque el filtro está sucio, está algo saturado. Igual la válvula jack está un poquito sucia. Igual aquí en el tacómetro no se alcanza a ver muy bien, pero sí está oscilando un poco la aguja. Entonces eso es porque las RPM están variando un poco. En realidad es muy poco lo que está oscilando, porque las revoluciones pues igual así están, variando muy poco. Pero sí se alcanza a ver, se alcanza a sentir. De hecho, por aquí tengo un vasito con agua y aquí se va a ver cómo sí está vibrando muy poco. Y esa variación que tiene el motor lo hace principalmente en baja, en ralentí, en alta no se siente. Y lo mismo como mencioné, se siente como un jalón muy ligero al hacer el cambio de primera a segunda y de segunda a tercera. Aquí ya tengo listo el filtro nuevo que voy a instalar. Se ve pues claramente la diferencia entre el nuevo y entre el viejo. Estos filtros no son reutilizables, no se pueden lavar. Ya cuando se ensucian, lo recomendable es cambiarlos por unos nuevos. Aquí está la muestra, toda la tierra, el polvo que va reteniendo el filtro. Entonces toda esta suciedad lo que hace es ir saturando el filtro y ya después de un tiempo que está muy sucio, muy saturado, ya no deja que el aire entre bien. O sea que le restringe la entrada de aire al múltiple de admisión. De adentro se ve muy limpio, eso quiere decir que el filtro está cumpliendo muy bien su función, no deja pasar nada de suciedad hacia el motor. Por eso siempre lo importante, hacer el cambio de filtro cuando se necesita. No hay que dejar que se sature mucho el filtro, porque si no, pues va a salir así en estas condiciones o peor y pues sobre todo va a empezar con las fallitas ahí en el motor. Aquí la diferencia entre un filtro de aire que ya está sucio y que también se está obstruyendo con un filtro nuevo que está completamente limpio. Este tipo de filtros son desechables de un solo uso, no se pueden lavar. Una vez que ya se cumplió su tiempo de vida, que está muy sucio, hay que reemplazarlo a fuerza por uno nuevo. Aquí está la muestra de cómo el filtro sí cumple muy bien su función, toda la suciedad que ha retenido. Toda esta suciedad es lo que con el tiempo va saturando el filtro, entonces después de un tiempo ya no deja que el aire fluya bien aquí de afuera hacia adentro del motor. Cambiar el filtro de aire así a tiempo puede ser la diferencia entre que el motor ande funcionando bien y que comience a dar algunas fallas. Así como ves que salió el filtro de aire bien sucio, también eso le va a afectar a la válvula jack. Después de un tiempo se va a ensuciar, no al grado como el filtro del aire, pero sí se le va a acumular suciedad ahí en el émbolo. Como la válvula jack es la encargada de mantener el ralentí y la marcha mínima en el motor, cuando está sucia, pues te va a dar esa falla, vas a sentir el motor como que está vibrando, de hecho se ve, vas a ver esa falla, el motor va a estar inestable, va a variar un poco las RPM y también cuando pisas el acelerador va a tardar un poco en responder o vas a sentir como unos ligeros jalones. Entonces es por eso, como el filtro ya está muy sucio, se obstruye, igual la válvula no controla bien la marcha mínima. Lo del filtro se soluciona con un cambio, se instala un filtro nuevo.
Y la válvula jack se puede lavar. Hay dos formas de hacerlo. Una es desmontar todo el cuerpo de aceleración o desmontar únicamente la pura válvula y darle una lavada afuera. Aquí lo recomendable es desmontar el cuerpo de aceleración y aprovechar para pues lavar completo el cuerpo y también lavar la válvula. O únicamente se puede quitar la válvula para lavarla afuera. Y lo segundo es lavarla aquí mismo instalada, pero pues eso no es tan recomendable porque toda la mugre que se desprenda se va a ir al motor. Pero igual si no es mucha suciedad la que trae, no hay tanto problema. En mi caso ahorita la voy a lavar así instalada en el cuerpo de aceleración. Ya con esa lavadita que le di, con eso tiene. En realidad no trae mucha mugre aquí mi cuerpo de aceleración. Lo he estado revisando y se mantiene muy limpio de adentro. Sí le sirvió de mucho la instalación del recuperador de aceite. Sí hay diferencia entre ahora que trae el recuperador y entre antes que no lo traía. Todo ese aceite que se retiene aquí en el recuperador antes pasaba a pues la base del cuerpo de aceleración y al múltiple de admisión. Entonces al abrir aquí la mariposa y revisar hacia adentro se ve bien limpiecito. Por eso no es mucha mugre que trae la válvula jack. Así para que quede al 100%, pues lo mejor es lavar la válvula afuera para sacarle toda la mugre que tiene. Ya con el filtro nuevo y la lavadita que le acabo de dar, con eso va a quedar muy bien.